El mundo se ha acostumbrado a la idea de una nación palestina y a la imagen de los refugiados palestinos que exigen libertad y autodeterminación a lo que califican de fuerza ocupante, Israel. Desde la masacre del 7 de octubre, la narrativa palestina es cada vez más engañosa. Esta narrativa se ha arraigado en las calles occidentales, universidades, medios de comunicación, Wikipedia, e incluso en nuestro sentido básico de la justicia, enmarcando la violencia contra individuos basada en la etnia y la religión como una resistencia. Mi misión es revelar la verdadera naturaleza de Palestina, como nunca antes se ha visto. Empezaré exponiendo el nacionalismo construido que hay detrás, y luego profundizaré en los motivos más profundos del movimiento, un complot musulmán para apoderarse del mundo occidental. Así que retrocedamos en el tiempo, hasta el período en que se creó la nacionalidad inventada de Palestina. Fue inventada en los años 60 por los egipcios Yasser Arafat y Gamal Abdel Nasser. Nasser fue un líder muy influyente y carismático en el mundo árabe. Fue el segundo presidente de Egipto, gobernando desde 1956 hasta su muerte en 1970. Nasser sufrió una gran derrota en la Guerra de los 6 Días de 1967, cuando Israel capturó la península del Sinaí y Gaza. Esta derrota empañó su imagen y expuso las limitaciones de su estrategia militar y política. Dado que Nasser era la figura más dominante en el mundo árabe, era también la punta de lanza en la lucha contra el Estado de Israel. Así que en 1964, junto con la primera cumbre de la Liga Árabe en El Cairo, establecieron la Organización para la Liberación de Palestina. La idea de una nación palestina comenzó tras el fracaso de las campañas militares árabes contra Israel, especialmente tras la Segunda Guerra Árabe-Israelí, cuando comprendieron que necesitaban establecer un movimiento de resistencia diplomático junto con una fuerza militar. En 1969, la OLP adoptó a la organización terrorista Fatah, fundada por Yasser Arafat. Arafat se convirtió entonces en presidente del comité ejecutivo de la OLP, cargo que ocupó hasta su muerte. Yasser Arafat nació en El Cairo, Egipto, en 1929. Arafat estudió en la Universidad del Cairo, donde participó activamente en el conflicto con Israel. No existe documentación oficial ni pruebas sólidas que demuestren que Arafat pisó alguna vez lo que él llamaba Palestina, antes de convertirse en el llamado padre de Palestina. Herzl efectivamente nació o estuvo en lo que hoy es Israel, antes de convertirse en el padre del sionismo. Sin embargo, aquí radica la diferencia crucial. El sionismo de Herzl se basaba en una conexión histórica y religiosa con la tierra ancestral, mientras que la OLP de Arafat reivindica raíces indígenas, a pesar de que su fundador era egipcio. Eso explica muchas cosas, y lo discutiremos en los próximos episodios. Así que, finalmente, el propósito de crear Palestina en los años 60 era dar a la tierra una identificación nacional, para que pudieran reclamarla ahora, legalmente, de acuerdo con el derecho nacional. Porque la política occidental moderna solo reconoce los derechos de quienes pertenecen a naciones. Así, la lucha árabe contra Israel por la libertad y la autodeterminación ganó legitimidad en todo el mundo, transformándose de un conflicto localizado en una causa reconocida internacionalmente. El nacimiento de la nación palestina ha sido el arma más poderosa hasta la fecha contra el pueblo judío. Pueblo que regresó a su tierra ancestral tras 2000 años de exilio. El mayor apoyo internacional a los palestinos procede de la ONU, que incluso ha creado una suborganización única, la UNRWA, exclusivamente para ellos, algo que no recibe ningún otro grupo étnico. Sin embargo, la prueba más clara de que el concepto de nación palestina se construye políticamente se encuentra en el primer compromiso de la ONU hacia ellos. Esto se ve en la Declaración de la ONU 194 de 1948, que establece que a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir pacíficamente con sus vecinos, se les debe permitir hacerlo lo antes posible. Los defensores pro-palestinos citan con frecuencia esta resolución, argumentando que las acciones de Israel violan el derecho internacional, impiden los retornos legítimos y establecen un régimen de apartheid. Esta resolución también constituye la base de la solución de dos estados que muchos líderes occidentales respaldan, presionando a Israel para que la cumpla como vía hacia la paz. Sin embargo, hay un detalle que se pasa por alto. La resolución habla de refugiados, lo que podría aplicarse a cualquier persona independientemente de su nacionalidad, incluidos bosnios, circasianos, drusos y beduinos. Y sí, los árabes que también se encontraban en la región y regresaron tras la guerra.
Entonces, ¿por qué la resolución de 1948 utilizó un término general como refugiados en lugar de especificar palestinos, incluso cuando parecía pertinente hacerlo? La respuesta es sencilla. En 1948, ningún grupo se identificaba como palestino. La propia identidad palestina era, paradójicamente, tanto una realidad. Afirmarse y a la vez cuestionarse. La identidad palestina, de nuevo, es compleja, multidimensional, y no vamos a entrar en los detalles de esto. Una identidad ficticia. Esto es coherente con documentos anteriores. La Declaración Balfour de 1917 tampoco menciona a un pueblo palestino, refiriéndose en su lugar a los no judíos. Del mismo modo, en la Resolución de San Remo de 25 de abril de 1920, donde casi 1000 páginas de actas de conferencias detallan los procedimientos, se hace referencia a Palestina 441 veces como una ubicación geográfica. Sin embargo, no se identifica a ningún pueblo palestino, solo a los no judíos. Está claro que árabes vivían en la tierra antes de que se estableciera el Estado de Israel. Durante el Imperio Otomano, se produjo una importante inmigración árabe a la región. Pero a día de hoy, los árabes de Israel siguen llevando nombres que indican su ascendencia tribal, como Zubaydi de Irak, Al-Masri de Egipto, Abbas de Bagdad y Tamimi de Arabia Saudí. No obstante, la afirmación de que una nación distinta fue desarraigada y despojada de sus tierras es una construcción política que exacerba los conflictos, genera inmensos beneficios y obstaculiza la paz mundial. En el próximo episodio, profundizaremos para entender el nacionalismo palestino y cómo incrustó un mecanismo autodestructivo para y los palestinos están a sufriendo una Occidente. experiencia horrible. Y mi objetivo es acabar con el capitalismo. Una Palestina liberada significa un Oriente Medio liberado. Un Oriente Medio liberado significa que el capitalismo en su núcleo se enfrenta realmente a una crisis. Asegúrate de estar atento y no te lo pierdas.